Entonces, ¿el ocultismo está verdaderamente escondido? Es lo que dije anteriormente, cuando decíamos que si realmente lo estaban ocultando hoy en día, o si lo que están haciendo es disuadir a la gente para evitar que lo vean. ¿Este conocimiento realmente es inaccesible, o completamente oculto, o está ahí fuera para todo aquel que lo quiera? Yo mantendría el argumento de que está ahí para cualquiera que lo quiera. Estamos ahogándonos en información. De hecho, es un poco más difícil acceder a la información por la cantidad de disparates que has de atravesar para llegar hasta el verdadero material. Se podría decir que la señal a menudo está cubierta de ruido. Pero, ¿estamos viviendo en una sociedad nesciente o ignorante? Para responder a esta pregunta, antes hemos de saber la diferencia entre las dos connotaciones de no saber algo. A esto lo llamo el contexto de no saber algo. La mayoría de la gente no conoce el término nescencia o necedad. Es un término anticuado que no es utilizado a menudo a nivel coloquial. Nesciencia o necedad procede del verbo latín nesciere, que significa no saber, porque el conocimiento estaba ausente o es inalcanzable. Pues el conocimiento acerca del ocultismo está ausente, es inalcanzable. No lo entendemos porque no tenemos acceso a este conocimiento, porque nos falta la base del trivium, la gramática. Entonces, ¿está presente en el mundo o está ausente? Yo diría que no solo está completamente presente, sino que es accesible a los dedos de cualquiera que tenga deseo de adquirirlo. Por cierto, he utilizado el color naranja en esta presentación porque el color naranja resuena con el deseo del ocultismo, de querer algo, de querer saber. Continuando, ¿somos una sociedad que verdaderamente quiere saber? Yo no considero que vivimos en una sociedad nesciente. Veamos, pues, la otra connotación de no saber, el término ignorancia. Este procede del verbo latín ignorare, que significa el no saber a pesar de que la información necesaria está presente. Pero no sabemos porque esa información ha sido voluntariamente rechazada o desatendida, pasada por alto. Es decir, que deliberadamente, voluntariamente, la rechazamos o la pasamos por alto. Por cualquier razón o excusa, tales como yo no quiero saberlo, eso es demasiado difícil para que lo comprenda, tendría que expandir mi cosmovisión para poder integrar esa información, he sido disuadido para evitar esa información, me han dicho que no es importante, etc. Colectivamente somos una especie ignorante. Claro que hay muchos individuos muy bien informados dentro de la sociedad, pero como especie, en el colectivo, somos una especie ignorante, porque ignoramos aquello que está presente, aquello que está a nuestro alrededor, aquello capaz de darnos poder y liberarnos, pero no queremos hacer el trabajo, no queremos dedicar el tiempo y el esfuerzo, puesto que no nos da satisfacción inmediata. Me tengo que reír cuando la gente me dice que esto que hago es por interés propio, que es algo que quiero hacer como un hobby. Yo estuve metido en una habitación básicamente como un ermitaño durante años. La gente me preguntaba, Mark, ¿por qué no sales y te relacionas, interactúas con la gente? ¿Por qué te encierras en tu habitación día tras día? Se llama leer, y es un trabajo duro, de investigación, es mucho esfuerzo porque significa que vas a sacrificar tu tiempo, significa que no vas a hacer otra cosa, porque vas a emplear el esfuerzo y el cuidado suficiente para adquirir aquello que es necesario para transformarte y después ayudar a transformar a otros. Este es un trabajo de amor, es un trabajo de poder, de voluntad y de cuidado. Y es por esto por lo que la mayoría no quieren hacerlo. La mayoría están en estado de yo no me molesto, yo no tengo tiempo para eso, estoy demasiado liado, demasiado ocupado, no necesito saberlo. Ya lo tengo todo controlado, sé todo lo que tengo que saber para vivir. Este es el estado en el que se encuentra la humanidad. Así pues, comencemos la iniciación.
Vamos a mirar a diversos colegios del ocultismo, distintas ciencias ocultas. Yo las llamo los muchos caminos o métodos al mismo lugar, al mismo destino. Entonces, esta sección constituye una iniciación oculta. Vamos a ver los conceptos muy generales y básicos de estas tradiciones ocultas. De nuevo, el tiempo no me va a permitir entrar en gran profundidad o en gran detalle. Tampoco esta presentación ha sido intencionada como un profundo trabajo introductivo, sino que está intencionada para ser una presentación rudimentaria y general para aquellos que son totalmente nuevos a este material. Las diferentes tradiciones ocultas son los muchos caminos hacia el mismo destino. Quiero decir una cosa al comienzo de esta presentación y luego la iré delineando mientras progresamos en estas tradiciones. Como fin, la meta de todas estas tradiciones ocultas fueron diseñadas específicamente para lograr una sola cosa. Esta es transmitir un conocimiento de trabajo sobre la ley natural a los iniciados de dicha tradición. Significa un conocimiento de trabajo acerca de cómo el universo, de hecho, genera, a través de nuestra interacción, mediante nuestra decisión voluntaria y libre, o nuestro proceso libre de toma de decisiones, que estamos co-creando con las leyes de la naturaleza la experiencia que estamos teniendo, la cual está siendo generada para nosotros, como resultado de las leyes operando en conjunto con nuestra voluntad. Esto es lo que el ocultismo ha intentado enseñar a la gente. ¿Te acuerdas de la diapositiva de los bloques del proceso del trivium, resultando en qué es lo que se manifiesta en el mundo? Pues eso es por último el ocultismo. Esa es la tradición oculta que intentaba enseñar a la gente cómo las leyes de la naturaleza funcionan en conjunto con la toma de decisiones del individuo dentro de una sociedad. Veamos, pues, algunas de estas tradiciones. Probablemente la tradición más antigua es el chamanismo. Mucha gente no ve el chamanismo como una tradición oculta. Yo, personalmente, sí. Y el chamanismo, al igual que el ocultismo en general, no solo es una cosa. Puede ser descompuesto en subsecciones o subgrupos de prácticas chamánicas, diferentes prácticas en distintas regiones del mundo y en distintas regiones culturales. Distintas zonas o regiones geográficas. En general, el chamanismo, yo pienso, que nació de un conocimiento muy antiguo, que fue traído hasta aquí, desde otro lugar. Y esto conecta con mi trabajo titulado El abandonamiento cósmico. Pienso que los primeros chamanes trabajaban con conocimiento antiguo de los reinos espirituales y diferentes estados de consciencia fuera de la consciencia ordinaria. Es un trabajo muy interno. Luego, el verdadero chamán nos muestra el trabajo que ha hecho dentro de sí mismo, revelándolo fuera de sí, a lo que aparenta ser el dominio externo, para ser aplicado dentro de la sociedad, y como tal, un chamán es aquel que muestra el camino. Una definición de chamanismo es una tradición antigua de conocimiento, compuesto por diversas prácticas que implica a un practicante alcanzando estados alterados de consciencia a través de diversas técnicas, algunas de las cuales pueden incluir música, baile, prácticas de resistencia o escenarios de resistencia, extremos de temperatura o la ingestión de compuestos alucinógenos, entre comillas, o psicodélicos. Al igual que de otras muchas técnicas también, de forma que interactúan y tienen encuentros con inteligencias existentes en estados puramente espirituales. La palabra chamán por sí misma significa aquel que ve en la oscuridad. Como palabra es lo que significa. A pesar de que la oscuridad está presente a nuestro alrededor, el chamán puede ver en la oscuridad, tiene visión nocturna, en otras palabras, y está empleando todo para el beneficio de aquellos a su alrededor
que tienen dificultad para ver en la oscuridad. De nuevo, los chamanes han sido considerados como los que muestran el camino de su gente. Aquellos que son capaces de enseñar a la gente de su sociedad el camino fuera de la oscuridad, fuera del caos, hacia la luz, hacia el conocimiento. Los chamanes son aquellos que han obtenido el conocimiento de ambas fuerzas, las fuerzas que residen en la psique humana, siendo éstas donde se concentra la mayor parte de su trabajo, en el uso de técnicas que trabajan con la psique humana, particularmente trabajan con el material oscuro que se encuentra profundamente arraigado en el subconsciente, pero también trabajan con las fuerzas inherentes de la naturaleza, las que yo llamo las leyes naturales, y usan este conocimiento para el beneficio, la sanación y la inspiración de su comunidad. Esto es la mejor explicación que puedo dar acerca de las formas de prácticas que componen el chamanismo, y de nuevo, son formas de prácticas diversas, no es solo una cosa. Los chamanes a menudo emplean compuestos alucinógenos, enteógenos, los cuales han sido llamados a través de diversos nombres, en distintas culturas a través de distintas épocas de la historia. Quiero mostrar algunos de los nombres y descomponer algunas de las palabras. Las palabras en sí son muy simbólicas en muchos casos, y las secciones que forman las palabras proceden de distintos idiomas antiguos. Cuando las descomponemos etimológicamente y vemos la etimología de la palabra, nos dice mucho acerca de la intención del significado de la palabra. Algunos de estos compuestos alucinógenos que los chamanes han usado durante siglos son compuestos naturales que han sido utilizados ampliamente a través del mundo, tales como el cannabis, en sus diversas formas, sativa o índica, y distintas variaciones de setas alucinógenas, que crecen en todos los continentes del planeta. También el compuesto conocido como la ayahuasca, o diversos análogos de la ayahuasca preparados a menudo en Sudamérica y América Central. Uno de los ingredientes activos de la ayahuasca es dimetiltriptamina, que no está en esta imagen. En cambio, la imagen de la derecha es el análogo inhibidor del MAO, que funciona con la dimetiltriptamina para hacerla oralmente activa. Esta es la imagen de la raíz llamada Mimosa hostilis, utilizada por muchos chamanes para crear la ayahuasca, añadiendo a esta un material de planta que contiene DMT y cocinándolo. El DMT es otro compuesto psicodélico enteogénico que los chamanes han utilizado a menudo, o derivados de este, o similares compuestos a este, como el bifotomine. Pero regresando a la etimología de la palabra, enteogénico es una manera más moderna de ver a los psicodélicos. Proviene del griego y el latín. El prefijo griego en significa dentro. Luego, teo significa que proviene del griego theos, significa Dios o divinidad. Y la última parte procede del verbo latín genere, que significa crear. Así pues, la palabra enteogénico significa generar la divinidad adentro. No significa convertirse en Dios, significa trabajar con y alimentar la chispa divina dentro del individuo al comulgar con esta fuerza que es capaz de abrir otra experiencia dimensional dentro del individuo. A través de esta síntesis con estos compuestos podemos ver otros reinos internos a través del ojo de la mente, cuando incorporamos estos compuestos o espíritus ayudantes. Estos compuestos han sido llamados psicodélicos. Esta palabra es más popular, viene del sustantivo griego psique, significando mente, y el verbo griego deloun, que significa hacer visible o revelar al eliminar la fuente del oscurecimiento. En otras palabras, el desocultar, literalmente. La palabra psicodélico significa desocultar. Y yo no soy defensor
del uso irresponsable de estos compuestos, yo siento que tienen un propósito específico y que pueden ser utilizados para inspirar y levantar la conciencia humana si trabajamos con ellos de forma respetuosa. Psicodélico literalmente significa el revelar la mente o desocultar aspectos de la mente. Estos fueron los verdaderos sacramentos del mundo antiguo, empleados por los primeros seres humanos. La palabra sacramento viene del adjetivo latín sacrum, que significa sagrado o santo, y el sustantivo latín mens o mentis, que significa mente. Entonces, sacramento es algo capaz de fomentar la mente sagrada o un estado de conciencia sagrada. Por esto, los sacramentos del mundo antiguo eran activos, eran componentes activos que se daban a la congregación, a los iniciados de estas tradiciones chamánicas. En cambio, en nuestras religiones de hoy en día han convertido una tradición esotérica, con ese, en un fragmento o una memoria fragmentada del verdadero chamanismo del pasado, del mundo antiguo, y ahora usan sacramentos inertes en las congregaciones religiosas que no provocan ninguna alteración al estado de la conciencia. Sacramentos psicodélicos o enteógenos también han sido conocidos como comunión. Este es un término religioso, claro, en la tradición cristiana. Comunión procede de la preposición latín com, que significa juntos, y el verbo latín munire, que significa crear, endurecer, fortalecer o proteger. Entonces, comunión significa el crear juntos o el crear unidos. Y esto es lo que la comunión dentro de una comunidad ayuda a hacer. Ayuda a crear fuerza juntos, entrando en un estado de protección al entender moralidad y ley natural. Y finalmente, estos compuestos son referidos como medicina, que probablemente sea la mejor definición de estos, porque son verdadera medicina, específicamente el cannabis. Aquí verdaderamente la gente ha de hacer sus deberes, puesto que el cannabis es una de las más potentes medicinas curanderas de cualquier problema crónico, pero especialmente para curar el cáncer de todo tipo. Y esto es algo que ha sido ocultado a la vista de la mayoría, porque las empresas farmacéuticas quieren que la gente dependan de sus drogas cargadas de efectos dañinos y que se encuentran bajo efectos secundarios durante la duración de su vida. La palabra medicina proviene del sustantivo latín medi, que significa el medio, el centro, el punto de equilibrio, el balance, y cinus, que significa ruina, destrucción y caos. Entonces, la palabra medicina significa traer el balance o el equilibrio a aquello que estaba en ruinas o destruido. Esto es lo que verdadera medicina debiese de hacer. En otras palabras, traer orden a aquello que está en caos. Por último, con lo que el chamán en verdad trabaja es el conocimiento de saber. El conocimiento o el saber. Esto es lo más importante que se puede traer a una sociedad que está en ruinas o traer orden a una sociedad que estaba en caos. El conocimiento es la medicina definitiva de la cultura chamánica. Lo que me trae al siguiente punto. Este es un punto de vista bastante polémico, el que voy a exponer ahora. Pero si lo investigas, llegarás al entendimiento y te darás cuenta de que en verdad este es el caso. Mucha gente no será partidaria de esta posición, pero yo sí. La cultura chamánica era muy controladora de sus críos. Y no quiero utilizar la palabra control, diría más bien guiadores estrictos de sus jóvenes. Usemos esta expresión, porque control toma una connotación muy negativa, porque el control es a menudo usado con propósito manipulativo, diseñado para conseguir el deseo del manipulador del control, su egoísta voluntad. Pienso que deberíamos entender mejor en qué consistía la educación chamánica en profundidad.
Muchas culturas chamánicas, a través del tiempo, han empleado un sistema de educación moral. La enseñanza de los principios de las leyes naturales a sus críos. En el sistema educativo chamánico se considera inaceptable el no enseñar las objetivas diferencias entre el bien y el mal comportamiento a una edad temprana. Y esto es algo que ni siquiera es enseñado en nuestra sociedad. En cualquier colegio del mundo entero, ¿los profesores están enseñando las verdaderas diferencias entre el comportamiento bueno frente al malo? ¿Estamos enseñando moralidad a nuestros hijos? ¿Cuántos padres lo están haciendo? Cuanto menos los profesores en los colegios. Enviamos a nuestros críos a un sistema gobernado por el Estado, que quiere enseñarles conformidad, obediencia y hacerles maleables, para que sus mentes sean fácilmente moldeadas para lo que el Estado quiera que sean. Por eso se llama educación basada en resultados. Bueno, pues la educación chamánica puede ser vista como otra forma distinta a la educación basada en resultado, porque de entrada, en el que la cultura chamánica se aseguraba que sus críos, tras recibir la educación, saldrían seres humanos. De lo contrario, no vivirían en esa cultura, especialmente las antiguas versiones de estas. En el mundo moderno, estas prácticas están muriendo, ya que no existen actualmente casi ninguna cultura chamánica que prácticamente haya sobrevivido a la influencia del crecimiento de la civilización moderna, las ciudades y la tecnología. Estamos aniquilando a estas antiguas culturas chamánicas. Quedan muy pocas en lugares muy remotos, básicamente solo en Sudamérica y África, y en algunos lugares aislados de Asia. Así que el pequeño porcentaje de estos críos que mostraron ser inhábiles o reacios a aprender tales lecciones morales durante su infancia, a menudo eran exiliados de la cultura chamánica una vez alcanzada la madurez como adulto. Fueron reconocidos como los seres psicópatas primarios en esta cultura, y la cultura chamánica no toleraba su presencia. Les llevaban al límite de su aldea y les decían: no vuelvas aquí, si regresas lo consideraremos un acto de agresión y nos encargaremos de ti. Así que la jungla se encargará de ti. Y ya está. Si consigues sobrevivir, está bien, pero no traigas tu presencia inmoral de vuelta a nuestra cultura. Y yo apoyo esta metodología. Yo no estoy diciendo que has de ser un padre dominante sobre tu crío. Lo que digo es que un crío es literalmente como un disco duro en blanco. Entramos al mundo con ciertas habilidades inherentes en este dominio, en esta realidad, pero generalmente en lo que nos convertimos cuando alcanzamos la madurez es el producto de lo que hemos adquirido durante los años del desarrollo infantil. Esto es algo altamente impopular y mucha gente luchará en contra hasta la muerte para que no sea de esta manera, porque no quieren la responsabilidad de tener que programar a los críos correctamente, colocar los programas dentro de ese disco duro, el formatear el disco duro, instalar el sistema operativo e instalar los programas buenos y necesarios sin fallos en esa mente. Los padres no quieren tal responsabilidad. Piensan que mágicamente se arreglará por sí mismo. Piensan que pueden entregar al crío al Estado, o casi peor, a la televisión, y que mágicamente crecerá bien. Pues no funciona de esta manera, y esta es parte del problema de esta sociedad, porque en su mayor parte tenemos una sociedad de críos abandonados, corriendo alrededor de este planeta, que no recibieron una educación moral de sus padres. Mark dice: sé que yo no la tuve. Esto es lo que me condujo al oscuro ocultismo. Era un crío ignorante, pensando que sabía lo que en realidad estaba sucediendo en este mundo, y esto fue lo que me empujó directamente a los brazos del satanismo, porque yo no recibí una educación moral para nada. Todos podemos decir hasta cierta parte
nuestros padres intentaron que fuésemos buenas personas. Esto no es suficientemente bueno, no es suficiente. Disculpa por estallar la burbuja, oféndete cuanto quieras. Si los padres no pueden definitivamente enseñar el conocimiento objetivo de lo que está bien a lo que está mal a sus críos, no hay ninguna posibilidad de que este crío crezca como un verdadero ser moral. Dice Mark, yo no recibí esa información moral de mis padres, abuelos o nadie más en mi familia. Lo recibí de extraños, que les importó lo suficiente y que tuvieron el cuidado suficiente para hablarme de este conocimiento al grabarlo en presentaciones de vídeo, al grabarlo en presentaciones de audio y explicarlo en libros y escribirlo en libros. Y esto fue lo que me crió a mí. Extraños me criaron a mí. Nadie dentro de mi familia lo hizo y por desgracia esta es la mayor parte de los casos. Aquellos que sí han tenido miembros de su familia que les han criado verdaderamente son individuos muy afortunados y han de ser agradecidos por tener esos individuos en su vida. Así pues, gracias a tales métodos de crianza infantiles, son una de las razones por las que las culturas chamánicas muestran incidentes extremadamente remotos de crímenes y enfermedades mentales en comparación con otras culturas, puesto que ellos conocían un principio muy importante. Si introducimos basura a un sistema complejo como un ordenador o la mente humana, inevitablemente, invariablemente va a salir basura. Si programas una computadora con un mal sistema de formato, un mal sistema operativo y malos programas, no vas a obtener buen resultado en la pantalla, en la impresora o en Internet o en cualquier otro sitio a donde esa información llegue. No es posible. Por el contrario, si introduces buena información y código en ese ordenador, obtendrás calidad. Y así es, en gran parte, como un ser humano funciona. Y de nuevo, he de aclarar que yo no digo que somos ordenadores, siempre hago esta advertencia. Digo que en mayor parte nuestro proceso de pensamiento y nuestro comportamiento fundamental en gran parte funcionan similarmente a un ordenador. Que si añades buena información de entrada y después es procesada o entendida y luego se toman las decisiones basadas en dicho entendimiento, entonces obtendrás buen resultado a través del comportamiento. De lo contrario, si adquieres mala información, y esto también puede ser a través de mala comida que metes en el cuerpo, mala información que estás programando a través de los medios de comunicación y a través del sistema educativo, etc., solo puedes obtener basura como resultado en la pantalla de la vida llamada comportamiento humano. Y esto ha de ser profundamente entendido, porque no estamos realmente educando a nuestros críos, para nada. Desde luego no moralmente. Esto ha sido chamanismo en general. De nuevo, solo voy a entrar superficialmente en estas tradiciones. Es lo único que puedo hacer con el tiempo que tenemos. Ahora veamos la tradición kemitiana. Ahora veremos el sistema tradicional de enseñanzas morales del antiguo Egipto. El sistema oculto de las prácticas y creencias del antiguo Egipto. Los Kemetians o Kemitianos eran del antiguo Egipto, llamado entonces Kemet o Kem. El nombre original para Egipto fue Kemet, que deriva de la palabra Kem, que significa negro u oscuro en egipcio. El término quizás hace referencia a la oscuridad de la tierra del antiguo Egipto, causado por los depósitos de los minerales del desbordamiento del Nilo. La palabra inglesa Egypt deriva del griego Aegyptos, que fue la palabra griega para la antigua capital de la ciudad de Egipto, ahora llamada Memphis. Sucesivamente, en griego, el nombre de Memphis era originalmente Hutkapatá por los antiguos kemitianos, que significa el templo del espíritu de Patá, un dios creador muy importante en el panteón de Egipto. Patá fue considerado
el primer y gran alquimista. También uno de los originales maestros, a menudo equivalente a Thoth o Hermes Trismegistro, en distintas tradiciones ocultas. Hoy en día, la palabra que los egipcios modernos usan para su nación es Misr, que deriva del nombre hebreo de Egipto. Mizraim en hebreo significa un lugar estrecho o angostos estrechos, probablemente haciendo referencia a ciertas áreas del Nilo. Yo sugiero que sincronísticamente este nombre, angostos estrechos, por último, se refiere a las enseñanzas morales del antiguo Kem y la tradición kemitiana, porque enseñaron una serie estricta de principios con respecto a la ley moral o natural. Dentro de un poco hablaré de esto. Ahora quiero que miremos primero el simbolismo. Esta imagen muestra el ejemplo de la Trinidad kemitiana, que es de donde la cristiandad deriva su Sagrada Trinidad, de la antigua tradición de Kemet. Los kemitianos tenían una trinidad de dioses y diosas, 2 dioses y una diosa para ser exactos, Osiris, Isis y Horus o Horus, lo que la cristiandad llamaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Osiris, que está representado en esta imagen como la figura central en el medio, encima del pilar, es el Dios creador de esta Trinidad. Era la figura del Padre, el Dios, el Padre, en otras palabras. Pero lo que simbólicamente representaba en esta alegoría simbólica de esta Trinidad era la esencia creativa del ser humano, que es el proceso del pensamiento, la mente, la cosa que ha de funcionar primero para que algo se pueda crear o manifestar. Cualquier cosa que queremos crear o manifestar, primero ha de existir en el reino mental como una idea. ¿Quieres crear un ordenador, un podium, una casa, cualquier tecnología? Primero ha de existir en el reino mental. Ha de ser pensado primero. El arquetipo, la necesidad, el propósito. Luego ha de seguir el proceso para hacerlo realidad. Todos son procesos mentales. Entonces, la creación sigue a la mente, con lo que los pensamientos son la figura del Padre Creador, el Dios Creador, y esto es lo que Osiris representa. Isis o Isis era la figura de la diosa en esta Trinidad, que aquí aparece a la derecha. Es la Madre Divina, en otras palabras, los aspectos emocionales del ser, el espíritu en el que hacemos algo, nuestra esencia espiritual, la esencia de la Sagrada Femenina. Cuando estas dos cosas se unen, nuestro cuidado, nuestros deseos, nuestro espíritu, combinado con nuestras facultades mentales de la mente, algo nace. Luego, lo que sucede es que actuamos en el mundo y algo es generado como resultado. Es Horus, que está representado aquí a la izquierda, que es el crío masculino, porque representa acción, comportamiento, el principio masculino, y era considerado la figura del Salvador, que por último nace para redimir o rescatar el mundo a través de la acción correcta, el bien, el buen comportamiento o la buena acción, es lo que va a salvar al mundo. Y solo se puede tomar la buena acción si se tiene buen conocimiento sobre las diferencias objetivas entre el comportamiento bueno y malo. Así pues, Horus representa la buena acción, aquello que emprendemos físicamente. Esa es la acción sagrada masculina. Es un concepto muy poderoso cuando entendemos la Trinidad tal y como es, que no son más que los distintos aspectos de nuestra consciencia, el pensamiento, la emoción y la acción. Esa es la Sagrada Trinidad. Aquí tenemos más simbolismo alegórico kemitiano a través de sus estatuas.
El dios Osiris, que en la figura del Padre Creador, de nuevo, está en el centro, representando la mente, específicamente la fisiología de la consciencia, o sea, el cerebro. Set está situado a la izquierda de Osiris, que tiene su mano derecha colocada en el cerebro izquierdo de Osiris. Set representa el dios oscuro, el aspecto dual de la luz, del aspecto dual del sol. Set representa el sol oscuro, representa el anochecer, cuando el sol se pone en el horizonte. Mientras que Horus, que está a la derecha de Osiris, es el representante del sol naciente, el sol creciente, que sale de la derecha. Cuando miramos al norte, el este está a la derecha. Entonces Horus es el disco solar que entra en poder en el horizonte del este. Horus representa los aspectos positivos de la luz, el cuidado y nutrir de la luz. Luz que entra en nuestra presencia y opera a través de la mente creativa, operando a través de las cualidades de compasión y el cuidado, en otras palabras, la sagrada femenina. En esta imagen, Set representa lógica y las capacidades del cerebro izquierdo sin el equilibrio de esta fuerza de la sagrada femenina, de verdad, acción honrada, que es la que representa Horus. Set siempre es el personaje travieso del panteón en las historias alegóricas de Egipto. Set lucha contra Horus y por fin le conquista. Horus desvanece al inframundo, donde tiene que hacer batalla con Set, y Horus tiene que usar su voluntad para conquistar a Set y de nuevo elevarse en el horizonte del este todos los días, para rejuvenecer al mundo con luz y acción moral o correcta. Es una alegoría acerca del conocimiento, tal como el conocimiento puede ser usado para el bien o el mal, y si usas puramente el intelecto, sin el equilibrio del hemisferio derecho, que es la moralidad y la compasión, entonces entrarás en un camino oscuro. Los egipcios no tenían ninguna palabra para la muerte, pero en la tradición kemitiana, durante la puesta del sol, lo llamaban Oesten, que era el mismo término cuando uno pasaba al otro reino. El de la muerte se conocía como yendo hacia el oeste. Era su término para definir la muerte, que es la dirección opuesta a la del sol naciente por el este, donde se va a un lugar oscuro, a un lugar desconocido. Otros aspectos de la tradición kemitiana era la de la diosa Mahat, quizás una de las representaciones alegóricas más poderosas. No había dios ni diosa superior a la diosa Mahat, porque ella era la representación de ley natural, ella era la ley. El estar en armonía con las enseñanzas de Mahat era evitar el caos autoinfligido. El aprender las leyes morales, uno no genera caos hacia uno mismo, puesto que si uno vive en acuerdo con estas leyes, consecuentemente no elegirá la mala acción. Así la sociedad no generaría caos social al no elegir el mal en el colectivo, puesto que como cultura sabían las diferencias objetivas entre el bien y el mal y abrazaban las enseñanzas de Mahat para no entrar en caos autoinfligido. Los kemitianos enseñaban lo que se conoce como las negativas confesiones de Mahat. Yo las llamo confesiones apofáticas, procedente del término griego apófesis, que significa el decir aquello que no es, lo que definitivamente no es. Este es el proceso apofático. Si yo quiero describir cuál es la acción correcta o la buena acción, ¿qué es lo que yo quiero transmitir sobre esta? Sabemos que la acción incorrecta o mala es la que si la tomamos, si la emprendemos, resulta en daño hacia otro ser o su propiedad. Entonces, si quiero decir qué es lo opuesto a aquello que tiene como resultado el daño, he de decir aquello que no resulta
en daño a otro ser cuando se toma dicha acción. Esa es una acción correcta. Esto es una definición apofética. Existe una gran lista de confesiones apoféticas. Las confesiones que tenías que decirla a esta diosa en el reino tras la vida. Cuando entrabas en el reino del juicio tras morir, tenías que confesar lo que no hiciste. Ella no quería saber qué es lo que hiciste. Ella quería saber lo que no hiciste. Entonces tenía una larga lista donde ponía todas las cosas que causaba daño en la vida. Era una lista enorme. Ella quería saber si no hiciste esas cosas. Y si no hiciste aquellas cosas, entonces podría decirse que realmente eras un buen ser, que entendiste verdaderamente las diferencias entre el bien y el mal, porque no cometiste ninguno de esos malos actos. Esto es por lo que la gente quiere hacer justificaciones constantes. Dicen, no necesitamos saber las verdaderas diferencias entre el bien y el mal. Podemos escuchar a otro y hacer lo que él o ella nos mande, y tomarlo bajo fe, pensando así que pueden eludir su responsabilidad personal, pensando que si yo sigo órdenes de otro, las consecuencias de mis actos caen en las que dio la orden. El saber verdaderamente ley natural es saber cuáles son las acciones que realmente no tenemos derecho a tomar, porque el hacerlas resultan en daño a otro ser o su propiedad. Lo que yo diría en mi análisis sobre la filosofía kemitiana, particularmente en cuanto al sentido de la moralidad apofético, es que estos son realmente los angostos estrechos, de los que hablábamos antes. Era el estrecho camino que define la moralidad. Y en la historia alegórica de la vida tras la muerte, cuando se accedía a la sala de Maat, el dios Anubis traería el corazón del iniciado o la persona muerta y lo pesaría en la escala de Maat en contraste con su pluma, y esto representaba que realmente tenía un corazón ligero, que sabía la verdad entre el bien y el mal, y que intentaron vivir de esa manera todo el tiempo, sin tener que hacer excusas o justificaciones. Y ella colocaría su pluma azul en el otro lado de la escala, y si el corazón era más pesado que la pluma azul, entonces significaba que la persona en verdad no tenía un verdadero entendimiento de moralidad, y su alma sería reciclada y debería regresar y aprender más lecciones espirituales en otra vida. Y si no pesaba más que la pluma, entonces, según la historia alegórica, el ser se había convertido en un ser de luz a través de su conocimiento de las diferencias entre el bien y el mal, y que alegóricamente los kemitianos enseñaban que ese ser podría así continuar su viaje en otro sistema solar o de hecho convertirse en una estrella y resplandecer luz a otras civilizaciones. Una simbología alegórica muy bonita, tratando sobre la moralidad, específicamente una variante de enseñanzas apoféticas morales. Otro símbolo del que quiero hablar, y precisamente es el que he utilizado como portada para este seminario, es la gran esfinge de Egipto, a la que yo y muchos otros ocultistas la conocen como el guardián de los misterios. Alguna gente piensa que esta es la imagen original del alquimista original Ptah, cuyo rostro probablemente ha sido cambiado con los años, deteriorándose por diversas fuerzas naturales, particularmente el agua. Muchos revisionistas egiptólogos y revisionistas históricos claramente han demostrado que habían diluvios y aguas de inundaciones en esa parte del mundo hace más de 10.000 años, y el desgaste de la esfinge es claramente derivado del agua, pero parece que el rostro ha sido reconstruido para representar una referencia moderna zodiacal de Leo combinado con Virgo. El rostro femenino de esa gran esfinge también se puede ver esto como la representación del aspecto femenino de la ley natural. En verdad, lo que estamos viendo aquí es un zodiaco en piedra, representando el sol naciente durante el equinoccio de primavera de hace aproximadamente unos 12.000 años. Veamos ahora la tradición de la alquimia,
La tradición oculta, conocida como alquimia, nace de la tradición egipcia, con lo que contiene muchas enseñanzas morales. Y de nuevo, quisiera enfatizar que al fin y al cabo, de lo que todas estas tradiciones tratan son de enseñanzas morales, enseñando las diferencias entre el bien y el mal y las leyes naturales, y de cómo estas leyes operan para transformarnos de un ser ignorante de dicho conocimiento a un ser que está realmente iluminado sobre este conocimiento y poder así practicarlo en la vida real. A esta sección la llamo la alquimia desde la oscuridad hacia la luz. La alquimia literalmente significa dekem, o procedente de Kem, de la ley de Kem, que era de Egipto. Al es un prefijo que significa desde o relacionado con, y o fuera de y Kem significa negro u oscuridad en el antiguo Egipto, y es a menudo el nombre usado para Egipto. Entonces literalmente significa fuera de la oscuridad. La alquimia es una tradición oculta, enseñada a través de alegorías. Una alegoría, de nuevo, es una historia, poema o imagen encriptada que puede ser interpretada o decodificada para revelar un significado, normalmente una lección moral. De nuevo, cuando estábamos descomponiendo estas estatuas de la antigua tradición kemitiana, explicando su significado alegóricamente, ¿qué lección estaban intentando transmitir a la gente al crear estas estatuas? Para entender el conocimiento incrustado en dichas estatuas, los observadores tendrían que saber las historias de estos dioses para realmente poder descodificar su alegoría. Cualquiera que vea esas estatuas en conocimiento de las historias de Horus, Osiris y Isis no les diría mucho, pero si entienden las tradiciones verbales y las historias escritas de esos dioses, entonces entenderían lo que representaban y así sabrían decodificar la alegoría. Así es como funciona el ocultismo. Funciona a través de pensamientos correlativos y de relaciones en la mente. La alquimia es enseñada a través de una alegoría, a través de símbolos y alegoría, al igual que muchas otras tradiciones ocultas. Los modos base de la consciencia humana, la consciencia puramente física, la de los 5 sentidos, en la tradición alquimista se conoce como metal base. La alquimia de lo que trata es de la transmutación de metales de una forma en otra forma. Pero en realidad no están hablando de metales, están hablando de cualidades de la consciencia humana. Esto es a lo que hace referencia estos metales. Son modalidades de consciencia. Entonces se enseñaba que las modalidades base de la consciencia humana o el metal base son de hecho imperfecciones de la consciencia pura, o lo que el alquimista simbólicamente llamaba oro, la consciencia oro. Todos los metales están ordenados por la naturaleza para convertirse en el perfecto oro del sol, o en otras palabras, en la consciencia iluminada. El alquimista, entonces, busca eliminar dentro de sus pensamientos, emociones y acciones las imperfecciones desordenadas o características base, para así traerlas a su verdadero estado de orden natural. En otras palabras, en armonía con las leyes naturales, y transmutarlas en el oro alquímico, representante de la purificación de la mente, el cuerpo y el espíritu. Y date cuenta que esta tradición es, de nuevo, una tradición apofética. Trabaja a través de un camino negativo. Comienzas con algo y lo descompones y eliminas o sustraes las impurezas. No añades nada a ello. Estás quitando algo de lo que ya está ahí. Esto es representativo de que estamos contaminados con tanta mala información
y con tan mala programación, con creencias que no nos sirven a lo que verdaderamente somos, creencias que no nos dan un entendimiento exacto sobre la naturaleza y las leyes naturales y cómo funcionan estas. Así que hemos de eliminar esas impurezas, quitárnoslas de encima, descomponerlas y descalcificar aquello que se ha convertido en rígido, en endurecido y en osificado, como un hueso. Y eso es como es el ego endurecido. Y es lo que hay que romper o quitar de encima, disolver y eliminar esas impurezas. Estos son unos pocos de los símbolos más básicos y rudimentarios de la alegoría tradicional. Existen tantos que podrías perderte en ellos. El alquimista básicamente deseaba transmitir información acerca de ciertas fuerzas elementales, las cuales eran representadas por un símbolo, y después las interpretaban alegóricamente cuando veían el símbolo. Aquí tenemos algunas básicas. El símbolo de la Tierra está representado por un triángulo invertido con una raya horizontal, más o menos en 2/3 partes, empezando por arriba. Este símbolo representa características inherentes del ser, sus talentos y recursos, de los que o bien ha desarrollado o tiene propensión a desarrollar o tienen una inclinación sobre estos. Quizás algo que es inherente o que tiene cierta tendencia. El símbolo del aire representado por un triángulo con una raya horizontal. Este es el símbolo que representa el puro intelecto, es decir, la modalidad puramente izquierda del cerebro, nuestra habilidad para computar, procesar, definir cosas lógicamente, descomponer, analizar, etc. El símbolo del agua, representado por un triángulo invertido, el cáliz o útero rudimentario, representa las emociones, intuiciones y creatividad, de nuevo, la esencia de la sagrada femenina. El símbolo del fuego, representado por un triángulo, la cuchilla, o un fálico rudimentario masculino, representando acción, el poder de la voluntad y el coraje, la habilidad para crear cambio dentro de uno mismo y salir y crear cambio en el mundo. El quinto elemento, o la quinta esencia, o el espíritu, representado por una rueda solar con 8 radios. Esto representa la esencia divina o la chispa divina dentro de todos nosotros, la esencia de la fuente de la creación, la inteligencia subyacente de la naturaleza que está presente en toda la naturaleza, incluidos nosotros. Los alquimistas hablan de una cosa conocida como materia prima, que es la materia con la que empezamos, la sustancia con la que comenzamos, que es el ser humano, que necesita ser purificado, del cual se necesita extraer las impurezas para que pueda alcanzar un entendimiento más claro, exacto y desocultado sobre las leyes naturales. La sustancia primaria o la materia prima es usada al comienzo del trabajo alquímico. La plata es considerada una de las sustancias con las que comenzamos. Hay otras, pero la plata es una de las fuentes comunes de la materia prima en alquimia. Este símbolo alquímico de la plata, el símbolo alquímico de la plata es la luna, o está asociado con la luna, porque la plata representa en la alquimia la esencia femenina de la psique humana, incluidos los atributos de la intuición, la sabiduría interna, la compasión, imparcialidad y contemplación. Y esto es lo que necesitamos para comenzar. Necesitamos este sentido de imparcialidad, de deseo, de querer aprender, de estar abiertos para recibir la verdad, que siempre está ahí fuera, pero nosotros hemos de estar abiertos para recibirla. Esta es una cualidad femenina. Es absolutamente esencial y central en la tradición del Kabbalah, que hablaremos en unos momentos, pero Kabbalah significa recepción.
Los alquimistas también hacían referencia a un agente muy importante que es necesario para la transmutación de metales base en oro, o en otras palabras, de estados de consciencia base en estados de consciencia más elevados. Este agente ha sido referido como el elixir de la vida, el polvo filosófico y la quinta esencia, pero por mucho el nombre mejor conocido para este agente de transformación, de transmutación, era la piedra filosófica. La piedra filosófica representaba al hombre en sí, al comienzo del proceso de la automaestría. También representaba la chispa universal, la esencia o la chispa divina, que está presente en todo lo que ha sido creado y también en el alquimista mismo. El gran trabajo de la transmutación alquímica es logrado en 3 fases. Estas 3 fases de transmutación en la alquimia son explicadas alegóricamente. La primera fase se llama nigredo. La palabra procede del latín, que significa negrura. Este es un estado de putrefacción, descomposición de algo, o corrupción, disolución, individualización, descender dentro de materia, descender dentro de lo indiferenciado y el caos. Representa la descendencia del alma en el plano material y la experiencia del sufrimiento en el mundo físico. Los alquimistas a menudo representaban el alma en esta fase como el elemento de la sal, porque la sal está cristalizada, está endurecida, está fija, tal y como un ego que es resistente a cambiar. Yo sugeriría que este es el estado en el que el mundo se encuentra actualmente. Estamos en estado de negrura, corrupción, descomposición. Y la gran mayoría de la gente en este planeta son la sal, y no me refiero a la sal del mundo de una buena manera, sino que están cristalizados, endurecidos, resistentes a cambiar y a y han de ser disueltos y descompuestos mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. La segunda fase del trabajo alquímico es albedo, que significa blanqueo. Albedo representa el proceso de purificación, el quemado de las impurezas de la sal o el ego endurecido. La sal en este proceso es reducido a azogue o mercurio, que representa fluidez y el proceso de cambio rápido mental, emocional y espiritual, y el fortalecimiento de la esencia femenina, conduciendo el compromiso de la imaginación. La única sustancia o la única esencia a través del cual el elixir de la vida o de la mente humana despierta o iluminada puede resultar la imaginación. Esto es por lo que el oscuro ocultista quiere erradicar la imaginación humana, porque no quieren el proceso de transformación que suceda en nuestra especie. Esta fase trata de cuánto la gente comienza a aprender la verdad y su aceptación sobre ella. Tienen la mentalidad abierta y receptiva. Esta fase es la fase del despertar. Es cuando reconocemos que el mundo no es lo que pensábamos que era y comenzamos a desarrollar un deseo por más que las cosas básicas en la vida. Comenzamos a desarrollar el deseo de querer saber la verdad, el deseo de alcanzar altos estados de conciencia, el deseo de superarnos a nosotros mismos, de ser mejor que el día anterior. Cuando comenzamos a trabajar con nosotros mismos, al soltar las creencias y comenzar el trabajo con la verdad, dejando a un lado estas impurezas en nuestro proceso de pensamientos, y traemos la consciencia en alineación con la verdad y con moralidad. Esto es lo que representa esta fase del proceso: blanqueo, purificación, que es una alegoría preciosa si es bien entendida. La tercera y última fase del gran trabajo alquímico es el rubedo, que significa rojez. Es la transmutación hacia el oro o azufre. Ambas sustancias alquímicas representan consciencia purificada e iluminada. El fuego elemental de la piedra filosofal.
Por ello era simbolizado por un elixir rojo. A menudo la piedra filosofal es representada como una piedra roja, y esto representa la unificación del hombre, siendo el ser limitado, con la voluntad divina. A menudo también representada con un color rojo, que es lo ilimitado. Es una paradoja, es la unión entre el microcosmos con el macrocosmos. Es el hombre como el ser limitado con el dominio físico, teniendo una enseñanza espiritual experimentada aquí en el mundo físico, entrando en unión con la chispa o la esencia divina, la fuerza ilimitada inherente en la naturaleza. Esta ha sido la alquimia, en pocas palabras, una explicación sencilla sobre las tradiciones alegóricas. Y de nuevo, este trabajo es rudimentario y con la intención de mojar el apetito del estudiante. Veamos brevemente la tradición hermética. Leamos una cita que es una inscripción de las ruinas del oráculo de Delfos en Grecia. Preste atención a estas palabras, usted que desea sondear las profundidades de la naturaleza. Si no encuentras dentro de ti aquello que buscas, tampoco lo encontrarás fuera de ti. Si ignoras las maravillas de tu propia casa, ¿cómo esperas encontrar otras maravillas? Dentro de ti está escondido el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y sabrás el universo y los dioses. Es un entendimiento que si verdaderamente exploras profundamente cualquiera de los reinos del ocultismo, bien el reino del microcosmos o bien el reino del macrocosmos, que son reflejos de sí mismos, este es el principio de correspondencia en operación. El conocerse a sí mismo es conocer al universo, y el conocer al universo es el conocer el ser. Es entender la interacción de la dinámica, de la libre voluntad y de la ley natural. Es un tema recurrente en las enseñanzas de las tradiciones ocultas. La tradición hermética también era una continuación de la tradición kemitiana, que fue practicada en Egipto y después en Grecia. Voy a leer de una filosofía hermética del libro conocido como el Kybalión, que dice: no hay ninguna porción de las enseñanzas ocultas poseídas por el mundo que hayan sido más estrechamente guardadas, como los fragmentos de las enseñanzas herméticas que han descendido sobre nosotros durante las decenas de siglos que han transcurrido desde la vida de su fundador, Hermes Trismegistus, el escriba de los dioses, que habitó en el antiguo Egipto en los días en los que la raza presente de hombres estaba en su infancia. De nuevo, Thoth en la tradición de Egipto, Hermes en la tradición griega, Hermes Trismegistus significa Hermes 3 veces grande. Era grande en sus pensamientos, en sus emociones y en sus acciones. Los aspectos de la consciencia estaban unificados. Algunos lo ven como el alquimista original de la tradición kemitiana, el dios creador Alpatá. Hermes era y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han servido para iluminar las enseñanzas incontables que han sido promulgadas desde su tiempo. Todas las básicas y fundamentales enseñanzas incrustadas en las enseñanzas esotéricas de todas las razas pueden ser remontadas a Hermes. Hasta las enseñanzas más antiguas de la India, que sin lugar a dudas tienen sus raíces en las enseñanzas originales del Kybalión. Entonces el autor o grupo de autores que escribieron el Kybalión están declarando que es su creencia que las enseñanzas herméticas son las raíces del ocultismo moderno. Yo, personalmente, suelo ver la antigua filosofía kemitiana más antigua aún que la tradición hermética, y quizás el chamanismo siendo aún más antiguo. Más sobre el Kybalión. La obra de la vida de Hermes parece haber ido en la dirección de plantar la gran semilla de la verdad, que ha crecido y florecido en muchas formas extrañas, más bien
que establecer una escuela de filosofía que dominase el pensamiento del mundo. Está intentando aclarar que la tradición hermética era una colección de enseñanzas, un cuerpo de conocimiento, no como un dogma religioso específico. Pero sin embargo, las verdades originales enseñadas por él han permanecido intactas por unos pocos hombres en cada edad, que rechazando grandes números de medio desarrollados estudiantes y seguidores, siguieron la personalización hermética y reservaron su verdad para los pocos que estaban preparados para comprender y dominar. Están describiendo el ocultismo, escondiendo la verdad de aquellos que en verdad no la querían o sabían, no la usarían sabiamente. En otras palabras, su lema era: no tires perlas a los cerdos. Yo lo veo como una ideología elitista, y te explico por qué. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con esto. Seguro que en sus tiempos el mundo era distinto, pero te digo una cosa: con el mundo actual en el borde del colapso y caos tal como tenemos actualmente, y a punto de verse algo que no se ha visto en la historia de la humanidad, yo no pienso que los maestros de las enseñanzas herméticas hubiesen defendido el secretismo en el mundo de hoy. Habrían defendido el tomar este conocimiento y propagarlo tan ampliamente y gratuitamente como sea posible, al menos eso espero. Desde labio a oído, la verdad ha sido descendiendo entre los pocos. Siempre ha existido unos pocos iniciados en cada generación, en varias tierras del mundo, quienes han mantenido viva la llama sagrada de las enseñanzas herméticas, y tales siempre han sido dispuestos a usar sus lámparas para reencender las lámparas menores del mundo exterior, cuando se extinguía la luz de la verdad y era nublada por la razón de negligencia. Y cuando las mechas se obstruyeron por materia desconocida, siempre había unos pocos fieles para atender el altar de la verdad, sobre los que la perpetua lámpara de la sabiduría se mantendría encendida. Estos hombres nunca buscaron aprobación popular, ni números de seguidores. Son indiferentes a estas cosas, puesto que saben cuántos pocos existen en cada generación que están listos para la verdad, o que la reconocerían si fueran presentados con ella. Reservan la carne fuerte para los hombres, mientras otros suministran la leche para los bebés. Reservan las perlas de la sabiduría para los pocos electos, quienes reconocen su valor y los visten en sus coronas, en lugar de deshacerse de éstas entre los vulgares y materialistas puercos, quienes lo pisotearían en el barro y las mezclarían con su asquerosa comida mental. Pero aún así estos hombres nunca han olvidado o pasado por alto las escrituras originales de Hermes con respecto a la transmisión de la palabra de la verdad a aquellos listos para recibirla. Su actitud acostumbrada siempre ha sido estrictamente de acuerdo con el otro aforismo hermético que dice: los labios de la sabiduría están cerrados excepto a los oídos del entendimiento. Yo lo he dicho en el pasado, yo estoy sacando mi trabajo para aquellos que están listos para ser maestros de ellos mismos, y les hay que están listos para recibirlo. Pero yo no puedo hacer que nadie tome esta información, si no están listos para oírla o no están interesados. Ese deseo, que simbólicamente está representado por el color naranja de esta presentación, esa fuerza del sagrado deseo que opera levantando a la persona por encima de los instintos bases y sacándola a la persona que se encuentra bajo el punto de vista que ve este mundo como lo que ve es lo que es, esa forma de ver el mundo, sin penetrar en la superficie, sin mirar más profundamente, nunca adentrándose en los reinos más profundos de la consciencia humana, entonces yo no puedo hacerles que lo miren. No hay forma de hacer que nadie haga este trabajo, porque este es trabajo interior que han de hacerlos ellos mismos. Uno solo puede actuar como un asistente en este proceso de transformación, al proporcionar algo de información y algo de apoyo,
Pero no estoy de acuerdo con esta actitud elitista de no saques esta información porque esta gente no quiere escucharlo, que parece ser el espíritu de lo que aquí se ha dicho. Yo, de nuevo, tomo el enfoque mental igualitario en dos frentes. Uno, en cuanto a nuestros derechos naturales, todos somos iguales bajo esa ley natural. Y dos, yo creo en la igualdad en cuanto a información presentada. Información vital que necesitamos para poder así tomar decisiones verdaderamente informadas en la vida. Esa información ha de ser transmitida abiertamente y gratuitamente. Entonces, no estoy de acuerdo con la actitud hermética de no tires perlas ante los cerdos. Yo voy a hablar este conocimiento a todos, y a quien esté listo para tomarlo, lo tomará, y esa será su elección kármica y consecuencia. Y quien lo ignore, lo que así lo haga a su riesgo. Los hay quienes han criticado esa actitud hermética y reclamaron que ellos no manifestaron el propio espíritu en su póliza de reclusión y reticencia. Pero en una ojeada de las páginas de la historia enseñarán la sabiduría de los maestros, quienes sabían el disparate de intentar enseñar al mundo que no estaba ni listo ni con ganas de recibirlo. De nuevo, yo no pienso que tengamos elección ahora. Estamos en el precipicio de la ruina y ha de ser enseñado ahora, independientemente de quienes estén preparados para recibirlo. Lo menos que podemos hacer ahora es sacarlo a la luz. De nuevo, es el karma de la humanidad, si lo reciben o no. Continúo. Los hermetistas nunca buscaron ser mártires y se han, en cambio, sentado silenciosamente al lado con una sonrisa de lástima en sus labios cerrados, mientras los paganos ruidosamente y con rabia sobre ellos, en su acostumbrado entendimiento de poner a muerte y tortura al honesto pero entusiasta equivocado, que imaginó que podía forzar sobre la raza de bárbaros la verdad, capaz de ser entendida sólo por los electos, quienes avanzaron a lo largo del camino. Creo que puedes escuchar la actitud elitista incrustado en este Kybalión, pero también entiendo lo que están diciendo. En ciertos momentos de la historia uno habría sido torturado al mostrar la realidad de nuestro mundo. Entonces algunos herméticos tomaron este enfoque de mantener la boca cerrada y dejar que la gente que no quiere recibir esto sufra. De nuevo, yo sí critico esta actitud, particularmente en el mundo de hoy. Quizás si más gente hubiese dado un paso al frente y ellos hubiesen enseñado esto a más gente y hubiesen tenido el valor de contárselo a una audiencia más amplia, no hubiésemos tomado el camino que hemos elegido, es decir, la esclavitud. Otro gran aspecto de los principios herméticos, de nuevo, que son enseñados en este pequeño gran libro llamado Kybalión, que por cierto lo puedes descargar desde internet en formato PDF, son unas pocas páginas, está muy bien, sobre la filosofía hermética del antiguo Egipto y Grecia. Los herméticos enseñaron un total de 7 principios funcionando globalmente en la naturaleza. El principio de mentalismo, que en esencia ya he cubierto. Cualquier cosa que ha de ser manifestada en realidad ha primero de existir en el reino de la mente. De hecho, toda la naturaleza, por último, es una construcción de la mente a nivel más profundo, y la materia es una construcción para la experiencia y para el crecimiento y desarrollo de la consciencia, tal y como solidez es materia real, que es una fluctuación en el vacío cuántico. Es una experiencia holográfica, que es necesaria para el desarrollo y crecimiento de la consciencia. Esto no significa que vaya a ponerme en modo dominante del hemisferio derecho, como muchos seguidores de la nueva era y religiosos, pensando que todo en este mundo físico es un mundo inferior, esto de la materia, y que no debiésemos actuar y crear verdadero cambio aquí. No es un estado de equilibrio, ese es un estado de desequilibrio. Balance significa que tienes la mente en el cosmos, significa que estás en un estado más elevado de consciencia en cuanto a cómo operas y entiendes que la materia
Puede ser una construcción para proporcionar enseñanzas para el alma, pero mantienes los pies firmemente plantados en el suelo, anclados al mundo real, tomando acción real en el mundo, para mejorarte a ti mismo y mejorar a los demás. Ese es el principio del mentalismo. El principio de correspondencia es el aforismo de como es arriba, es abajo, o como es dentro, es afuera. El microcosmos refleja el macrocosmos y viceversa. Aquello que hacemos a una escala individual será nuestro comportamiento colectivo en una escala más grande y será nuestra experiencia macroscópica. Esa es la ley de la correspondencia. La ley de la vibración, de nuevo, a un nivel muy bajo, indiferenciado, todo es simplemente una fluctuación o una vibración, energía vibratoria, existiendo en el vacío, y nada está en reposo verdadero, todo está en estado de vibración. No hay tal cosa como la cesación de movimiento o la cesación de vibración o sonido. El principio de polaridad muestra que todo tiene polos, todo tiene opuestos, todo tiene una especie de espectro de extremos, espectro de polaridades que resultan en dos extremos opuestos, por último operando a través del mismo medio, pero aparentemente distintos extremos en sus polaridades. El principio de ritmo es el que todo se mueve en ciclos y tiene un ritmo, una cualidad de flujo y reflujo a través del tiempo. El principio de causa y efecto esencialmente es casi igual a los principios de la ley natural. Aquello que causamos y ponemos en efecto al universo es demostrado de nuevo hacia nosotros por el universo como un espejo. Así que cosechamos aquello que sembramos. Aquello que ponemos en el universo, recibimos de vuelta del universo. No hay ningún efecto que se manifieste sin factores causantes que lo precede. Y por fin el principio de género, que declara las cualidades masculinas y femeninas, y la mezcla de estas dos polaridades están en toda la naturaleza. Estos principios están operando en todo dentro del mundo natural, y siempre están operando. Por tanto, fueron llamados los principios herméticos, y la palabra hermético nos llega de forma moderna como herméticamente sellado. Quiere decir que está fijado, está operando inherentemente en la naturaleza, y nada de lo que hagamos puede cambiar estos principios que operan en la naturaleza. Todo lo que podemos hacer es alinear nuestra consciencia con estos al entender que existen y que están operando, y luego podemos aprender a vivir en armonía con ellos y no crear sufrimiento autoinfligido. Igual que las leyes físicas de dinámicas están fijas, están escritas en piedra, mientras estés en la Tierra estás operando en un campo gravitatorio de un G. Si das un paso hacia un precipicio, la gravedad va a tener efecto en la masa de tu cuerpo. Lo único que puedes hacer es entenderlo. No importa si te gusta o no te guste, pero si puedes entenderlo y así alinear tu comportamiento con este, y así no hacer la tontería de saltar de un precipicio en un campo de un G. Así pues, las leyes de la naturaleza expresadas por la tradición hermética están fijas, y esta tradición hace un gran trabajo en explicar los principios subyacentes de la ley natural.